Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for begin with the class for today. First, we're going to read the versicle. Okay, pay attention because in this case, the versicle is Proverbs 23:4. 23:4 from Proverbs. Okay, it say to us, don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. One more time. Don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Ok. Bueno, para el día de ahora vamos a continuar viendo otras traducciones, ¿verdad? En donde posiblemente esta frase verbal que estamos aprendiendo con este versículo, que es wear out yourself, no esté considerada o puede ser que sí. Recuerden que ya depende del traductor, de la persona que haya estado a cargo de la traducción. Ayer nos quedamos hasta la Amplified Bible, ¿verdad? Ahora vamos a ver la Christian Standard que nos dice don't wear yourself out. Vuelve a aparecer. Es la misma frase, don't wear yourself out to get rich. ¿Cómo traducimos eso? Bueno, no te afanes, no te desgastes, no te esfuerces más de la cuenta, ¿verdad? Por conseguir ser rico. Because you're not better stop. Porque tú sabes que es mejor detenerse. La Holman Christian Standard nos dice, don't wear yourself out. Vuelve a aparecer la misma frase verbal. La segunda parte cambia un poco porque nos dice, stop giving your attention to it. Detente de darle la atención a eso, o sea, a sobrecargarse de actividades por hacerse rico. Luego la American Standard ya cambia el vocablo. Pasamos por esa otra expresión de weary. Weary not. Y este está en un inglés un tanto, digamos, la expresión que aparece acá ya no se utiliza esta propiamente. Hoy decimos yourself. Entonces, cuando vean eso con esa T-self, es un inglés un tanto old fashioned, ¿verdad? Un tanto viejito. Bueno, luego en la Aramic también encontramos una variación. Dice, do not come near a rich man, but in wisdom separate from him. Esta nos dice, no te acerques o no estés, no vayas cerca de los hombres ricos. Porque en la sabiduría, sabiamente podemos decir, sepárate de él. Entonces aquí va más con la idea, bueno, no te juntes con esas personas, ¿verdad? Podríamos verlo así. La Brenton Septuagint es otra de las versiones, algo con un inglés un tanto antiguo. De hecho, esta palabra, por ejemplo, ya no se utiliza, es para el you, vea, es el you, pero con un inglés un tanto más, no es realmente antiguo, es un inglés temprano moderno, se le llama a este. Nosotros actualmente, ¿verdad? Vivimos en un inglés moderno, pero es el postmodern English. Tiene también ese vocablo, ¿verdad? Que claramente identifica a esa época, digamos, en las cuales se utilizaba eso para decir you y yourself, ¿verdad? Que son las versiones más contemporáneas. Y ya que hablamos de contemporáneo, vean la Contemporary English Version. La versión en inglés contemporáneo es bien corta. No tiene dos ideas, sino que en una sola nos da todo. Nos dice, give up trying so hard to get rich. Give up es una frase verbal también que significa darse por vencido. Si alguien nos dice, hey, I give up, me rindo, me doy por vencido. Cuando hay un pleito de dos bandos y eso, ¿verdad? Y suelta a alguien la arma y dice, I give up, vean, hey, me doy por vencido, me rindo. Entonces, ríndete, dice, de intentar con mucho esmero o con mucha fuerza de hacerte rico. La Dewey, ¿verdad? Va por lo de labor not to be rich, similar a la que estuvimos leyendo de la King James, ¿verdad? No labores por hacerte rico, ¿verdad? But set bound to the province. Nuevamente aquí estaríamos ante un inglés, digamos, un poco no muy contemporáneo en nuestros tiempos.
La Good New Translation dice, be wise enough not to wear yourself out trying to get rich. Es la misma idea, pero como ordenada diferente. Be wise, sé sabio lo suficiente para no desgastarte intentando hacerte rico, ¿verdad? Así podríamos traducir la Good New Translation. Bueno, lo voy a dejar hasta acá el día de ahora, ¿verdad? Y mañana vamos a ver un poco más acerca de este versículo. Vamos a continuar con lo que estamos estudiando del Shua. Nos habíamos quedado acá en esta parte. Ayer hicimos la práctica de la pronunciación de estas palabras, pero hoy vamos a trabajar con estas oraciones. Bueno, voy a hacer algo. Bueno, primero las voy a marcar y después vamos a hacer una práctica. I want to make you a question. Quiero hacerle alguna pregunta a todos, ¿verdad? Me participan y me dicen qué piensan, ¿verdad? ¿Qué piensan? Y vamos a tratar de marcar lo que ustedes piensen. De eso se trata este ejercicio. Por eso habla ahí de unos comentarios, ¿verdad? Como que ustedes me hagan el comentario de lo que piensan ahorita. Veamos la primera expresión. Dice, let's go to the bus station. Traduciríamos, bueno, vámonos a la estación del bus, ¿verdad? Let's go to the bus station. Ok, la pregunta, la pregunta es, en esa oración, tell me, dígame, ¿en dónde hay shuas? ¿En qué palabras creen que hay shuas? Let's go to the bus station. Vas. En bus, ok. ¿Dónde más creen que puede haber otra schwa? Veamos en el chat. Me dicen bus and station. Ok, vamos a ver. Me dicen bus y en station. Ok. Vamos a asumir que en station en esa parte, ¿verdad? ¿Habrá más? ¿Quién da más o hasta ahí la dejamos? Just that? Ok, solo esas. Bueno, de una sola vez. Veamos la segunda. Pregunto, I made you a question. Tell me, where is a Shua zone on these sentences? It's a family problem. It's a family problem. ¿Dónde creen que ahí hay Shuas? ¿En qué palabras? Family. Ok, very nice. Aquí me han dicho que hay un Shua. Veamos en el chat, la misma, Valeria dice la misma. ¿Algo otra palabra que tenga Shuas? Problem nos dice Valeria. Ok, very nice. And entendería que las dos, ¿verdad? En it's y nos dice Alejandro. Bye. Bueno, dejémoslos ahí. Ustedes me han dicho que en estas están, ¿verdad? Solo en la A, dice Alejandro. O sea, en la de it no, solo en la A. Ok, very good. Bueno, entonces vamos a llevar acá como el registro de lo que ustedes nos han dicho, ¿verdad? De estos comentarios. Ustedes han dicho que en bus hay un schwa, en station, luego en a, luego en family y luego en problem. Ok, very nice. Bueno, eso es lo que ustedes han opinado en este ejercicio. Vamos bien. Ahora, vamos a llevar, mejor dicho, estas dos oraciones, las vamos a llevar a lo que sería tuphonic.com. Recuerden que podríamos ir a dictionary.com, pero ahí tenemos que ir palabra por palabra, ¿verdad? Entonces eso se vuelve muy engorroso. Cuando es una sola palabra, está bien utilizar dictionary.com. Pero en este caso, sale mejor ir a tuphonic.com. Sorry, vamos a otra cosa. tuphonic.com. Bien, vamos a pegar acá. Aquí estarían las dos oraciones. Pongámosle este number one y pongámosle este number two. Ok. Le voy a quitar ahorita lo que dice weak forms para que veamos nada más el inglés, digamos, estándar. Recuerden que las weak forms ya pertenecen
a un inglés más tirándole a un inglés casi slang, ¿verdad? Por ahí, o ya con algún tipo de acento posiblemente de New York, de New Jersey, de New Orleans. Todos esos estados tienen a veces ciertos acentos ya muy marcados. Vale, vamos a darle en Show Transcription. Dejamos American line by line with English text. Y vamos a comparar acá en donde hay schwas. Veamos la primera oración. De la primera oración ustedes me escogieron bus y station. Vamos a ver. Vamos a ir examinando poco a poco. Miren, en let's obviamente no hay porque es una E. Let's. En go pues es la O. ¿Ven? En to tendríamos el sonido U, to. Y en esta sí hay un schwa, miren, en esta hay un schwa. Pero de hecho, este es un artículo especial, ¿verdad? El THE es un artículo especial que ya lo vamos a profundizar. En la clase de hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese artículo. Pero pueden notar de que acá tendríamos un schwa en esta. The. Me dijeron bus, pero bus tiene, miren, un sonido de AU, o sea, de una AU como cuando decimos up. Entonces, bus no tiene schwa. No tiene schwa. Y luego me dijeron station, que correctamente station pues es de 2 sílabas. La primera es stay y la segunda es esta, ¿verdad? Que es donde está el schwa propiamente. O sea, en la segunda sílaba hay un schwa. La primera, de hecho, es la sílaba stress, ¿verdad? Si pueden ver ahí la comilla, ¿verdad? Esta comilla de acá nos está indicando que esta es la que sube el volumen. Station. Station. Ok, entonces ahí tendríamos con esta es correcta. Bien. Entonces, fallamos en bus y en da, porque en da sí hay un schwa. Bueno, vamos a ver ahora la segunda. En la number 2 tenemos it's y dijeron que correctamente tiene un schwa. Ese está correcto. Luego me dijeron family, que de hecho sí, tiene acá lo que vendría siendo en esta un schwa. Bien. Pero esta tiene algo más. Si se fijan, está en azul. Y es una palabra que se puede pronunciar con y sin schwa. Eso es lo que nos está diciendo esa indicación. Significa que hay personas que los pronuncian como family, 3 sílabas, family, y hay personas que la pronuncian sin el schwa, como family, sin el schwa. Y me indicaron, ¿verdad? Esta está correcta. Y me indicaron en problem, ¿verdad? En la parte del blem. No es blem, como nosotros lo diríamos, como en español. Es blem. Problem. It's a family problem. ¿Ok? Ahí le atinaron. O sea que en la number 2 tuvieron todas las schwas correctas, ¿verdad? En este estamos excelentes. Bueno, entonces con este pequeño ejercicio lo que hemos querido hacer es ir viendo, ¿verdad? Si hemos captado lo de los schwas. Ahora, vamos a hacer algo y es que vamos a activar, hoy que ya vimos esto, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a borrar esto y hoy le vamos a decir a tuphonic.com que nos muestre las weak forms. Vamos a dar aquí en Show Transcription. Y aquí va a ocurrir algo interesante, miren. Y es que al ponerle esto, vamos a notar que en la primera oración seguimos teniendo acá, digamos, el da, ¿verdad? Y la de station. Estas siguen estando como permanentes. Pero miren que la de chu con el sonido u cambió. Y ahora tiene un schwa. Eso es una weak form. Significa que hay personas que lo pueden pronunciar como chu. Es más corto. To. Let's go to the bus station. Recuerden que el sonido es to the bus station. Let's go to the bus station. To. Es con el schwa. To. Es más corto. Y en la
siguiente, pues no hay mayores cosas, ¿verdad? Más que lo que ya sabemos que la de family se puede pronunciar de dos maneras, ¿verdad? Entonces, interesante que en un to podemos incluir un sonido schwa. Y ya vamos a ver qué significa eso. Bueno, con el THE, bueno, con el THE tengo que explicar algo, pero para explicarlo, lo vamos a ir a ver a dictionary.com. Entonces hoy sí vamos a ir a dictionary.com y vamos a poner este artículo que se llama THE del inglés. Del artículo THE hay mucho que decir, ¿verdad? De hecho, es un artículo que roza en la situación de que se usa para todo, ¿verdad? Hay memes a veces que dicen de que cómo se dice él en inglés, THE, cómo se dice la, THE, cómo se dice lo, THE, y cómo se dice las, THE, y para todas esas palabras diferentes es la misma palabra, ¿verdad? Y sacan memes de eso. E incluso, no sé si ustedes conocerán una cartoon, ¿verdad? Que se llama los Teen Titan Go's o los Jóvenes Titanes en Acción. Hay un personaje dentro de los Jóvenes Titanes que se llama Starfire, que se supone que es de otro planeta. Imagínense hasta dónde llega esa serie. Es una persona de otro planeta que ha venido acá a la Tierra y ha aprendido a hablar el idioma de la Tierra, ¿verdad? Pero lo ha aprendido a hablar mal. Entonces, ella usa excesivamente este artículo en todo lo que pronuncia. Curiosamente, esa serie, cuando uno la escucha en español, han tratado de adaptar eso, ¿verdad? Que ella diga mucho la o el, ¿verdad? En medio de las oraciones cuando es innecesario. Pero hay un episodio que si uno lo ve en inglés, se da cuenta todavía de algo más sarcástico. Y es que a ella la ponen como que es la profesora de grammar, o sea, una profesora de gramática. Y comienza a utilizar este artículo en una oración en un montón de lugares donde no tiene que estar. Por eso es que este artículo algunas personas dicen, miren, o en el inglés dicen, hay que omitir el uso de tanto da o di, porque ese tiene dos sonidos. Y eso es lo que nos va a interesar ahorita. Este artículo, dependiendo de la palabra a la que nos vayamos a referir, puede sonar con una I, es decir, como di, o puede sonar con un schwa, como da. Y aquí nos dice que cuando suena así, es cuando tenemos el sonido con una vocal. O before a vowel, nos dice. Y cuando está before a consonant, es cuando el schwa. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos cosas, ¿verdad? Como una casa o la casa, diríamos the house, con el schwa, the house. Pero si queremos decir una manzana, como manzana comienza con vocal, debemos decir the apple, the apple, the apple, the house, the apple. Si queremos decir el gato, diríamos the cat, con the. Pero, por ejemplo, si quisiéramos decir el universo, diríamos the universe, the universe. Entonces, esta tiene una característica, bueno, tiene dos cosas especiales. En primer lugar, que tiene el sonido TH, pero es el sonido como una especie de D. Por eso cuando decimos the, parece como una DA, pero es una the. La lengua hacia afuera, da. Una pequeña vibración y luego el schwa. Pero cuando es una de estas, ¿verdad? Como las de aquí abajo, debemos de decir the apple, the universe. Siempre que se encuentre acá con una vocal, la palabra que viene o la que me voy a referir comienza con una vocal, se debe decir como i. Y cuando comienza con una consonante, se debe decir como como un schwa. Bien, entonces esta es interesante y hay que tomarla en cuenta que puede tener un schwa, ¿verdad? Al momento de estarla revisando. Bueno, ¿para qué nos serviría el ir a ver esto o hablar de esa situación? Para introducirnos al hecho de que cuando aparece el schwa, ocurre que el schwa normalmente lo vamos a utilizar en sílabas no átonas. Ya sabíamos que son las sílabas que no tienen la fuerza de voz. Pero podemos encontrar palabras como estas, miren. Por ejemplo, esta
si la buscamos, ¿verdad? Si la buscamos en dictionary.com, que es para decir que algo está completo o se terminó, vamos a encontrar lo que vendría siendo el sonido, ¿verdad? Del out, done, done, out. Pero resulta que se puede decir con schwa. O sea, es igual que en el caso de la palabra que veíamos acá, del chew, que se puede decir con su sonido normal, como el chew, o se puede decir como hu, 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 con el schwa. Esta también se puede decir con su sonido normal, que es un au, done, done, o con el schwa, done, done, done. Son sonidos que no se diferencian mucho, máxime cuando la persona ya lo está usando en una oración, a veces ni nos damos cuenta si lo dijo con schwa o sin schwa. Igual esta otra, humdrum. Si la buscamos por acá, vamos a encontrar que esta, ¿verdad? Está, miren, con esta, con el au, con el au. Por eso, creo, posiblemente me dijeron que estaba en bass, que en bass podría estar, porque suena parecida, pero no es, digamos, no es, en esa sí no la vamos a poder sustituir, pero en esta sí. Hand drum, hand drum. Si alguien se pregunta qué es un hand drum significa lo monótono, la monotonía, así como la canción de Shakira, pero en inglés, hand drum. Pero ¿de dónde viene lo de humdrum en English? Viene de que la parte, digamos, del oído inglés, el oído inglés, al igual que el oído español, tiene onomatopeyas. Entonces, los sonidos onomatopéicos a veces dan generaciones a palabras. Por ejemplo, para el oído inglés, un tambor suena a ham, 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 ham. Es el sonido de un tambor. Mientras que para el oído español nosotros decimos, no, el tambor hace bom, 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 bom. Entonces, el humdrum para ellos significa la monotonía en términos como un tambor. De ahí viene el vocablo, viene del sonido del tambor, que es un sonido monótono, que siempre es el mismo, no cambia, siempre el mismo ritmo, la misma tónica. Entonces, cuando vemos la palabra humdrum, significa monotonía al traducirla, pero su origen está asociado a lo que vendrían siendo sonidos. Igual, no recuerdo cómo se llama la especie, pero creo que todos conocerán a un pajarito de acá, ¿verdad? Que cuando canta, unas personas dicen, le dicen que el pajarito dice, Jesús está aquí. ¿Vea? Otros dicen que dice, yo no fui. ¿Vea? Bueno, es lo que se escucha según nosotros que el pajarito canta. En Estados Unidos esa ave también vive, pero para allá no se llama, no dice eso, sino que ellos le dicen que el ave dice Kikardí, Kikardí. Y de hecho así está el nombre del ave en inglés, Kikardí, ¿verdad? Porque ellos eso es lo que escuchan. Entonces vean cómo esta situación varía de un idioma a otro. Y la parte onomatopeica tiene un poco que ver con los sonidos, ¿verdad? Que a veces se asocian a palabras. Entonces, en este punto, el schwa ocurre que a veces puede aparecer en algunas vocales y a veces no. A veces se hace como antojadizo, es decir, es como una mañita de que yo me crio en una zona donde las personas para decir las palabras las sustituyen estos otros sonidos normales, digamos, de un inglés estándar por schwas, que al final de cuentas, ¿por qué lo hacen? Para darle un poquito de más velocidad a lo que hablan. Recuerden que con los schwas se recortan sonidos, se le da ritmo a la oración y por lo tanto se escucha como que estamos hablando más rápido. Aquí tenemos muchas palabras para ilustrarnos respecto de sonidos, pero en estas debemos de tomar en cuenta que ya el schwa es parte de ellas. Por ejemplo, banana, ya lo habíamos estudiado, ya decíamos que el schwa al principio y el schwa al final es parte. Ya, por ejemplo, en esta que buscamos acá, miren, no es, el schwa no está considerado acá.
No está considerado, pero algunas personas lo pueden meter. Ahora, en esta de acá, luego tenemos about. Es una palabra que ya, si la buscamos en el diccionario, ya tiene el sonido schwa. O sea, no es que se meta ahí o se sustituya de otra, sino que ya es el sonido schwa para esa palabra, about. Igual acá, si vemos la siguiente, por ejemplo, lo que vendría siendo taken, taken con la E, también, si la buscamos acá, vamos a ver si este aparece. Sí, está. Ya, miren, ya el schwa es parte de la palabra. Entonces, nosotros debemos de distinguir que para todo este bloque de palabras, el schwa es parte ya. O sea, no es que esté reemplazando a otra, sino que está ya para esa vocal, que puede ser cualquiera de las vocales, ya es la forma de pronunciarla. Por ejemplo, si buscamos supply, ¿verdad? Que es otra palabra, ¿verdad? Supply. Vamos a encontrarlo, miren. Ya acá, ya aparece el schwa. Entonces, aquí lo que debemos como de tomar en cuenta, en primer lugar, es que el schwa ya es intrínseco, ya forma parte de ciertas palabras, como estas que están acá. Y las debemos pronunciar con schwa. Tenemos, por ejemplo, esta que es zin, ema. Vean esta. Cuando la leemos en español, nosotros pensamos que es cinema. De hecho, las personas en español dicen cinema. Me acuerdo que había una sección antes, no recuerdo qué canal local la tenía, pero le llamaban Cinema Matiné. Y lo decían así, cinema. Lo están diciendo en español, porque en inglés son 3 sílabas, en el cual la primera es sin, ma. Sin, ma. Cinema. Cuando lo decimos de corrido, pareciera que es una E, porque esa es otra cosa. El schwa es como un camaleón, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, cuando lo pronunciamos en banana, nos hace pensar que es una A. Cuando lo pronunciamos en about, nos hace pensar que es una A. Cuando lo pronunciamos en taken, nos hace pensar que es una E. Cuando lo pronunciamos en cinema, nos hace pensar que es una E. Cuando lo pronunciamos en pencil, pencil, en este sí no parece una I, pero cuando decimos family, cualquiera podría decir, ahí hay una I. Tenemos otra, miren, para un helicóptero. Fíjense cómo es la separación silábica. Hell, a copter. Hell, a copter. Un norteamericano o alguien que hable inglés rótico nos va a decir como helicopter, helicopter. Un británico nos va a decir helicopter, helicopter. Con el schwa, other, other. Pensaríamos, parece O. Bacon, bacon, parece O. Supply, parece U. Adjust. De hecho, esta tiene 2. Miren, aquí es un schwa y aquí es otra. Adjust. Vamos a verlo acá en dictionary.com. ¿Ven? Aquí está un schwa, pero acá, miren, en esta no está un schwa. Acá, miren, está un au. Entonces, ¿qué quiere decir? En esta palabra, realmente, la schwa intrínseca, la que es parte de las sílabas, es la primera. Esta de acá, no. Significa que acá, en el material donde se nos está marcando, esta, algunas personas la van a hacer sonar como schwa, pero otros la pueden pronunciar como un au. Just, 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 just. Bueno, entonces ahí se viene la situación. Bueno, y al final de cuentas, ¿cómo sé cuándo utilizar una schwa y cuándo no? Bueno, de eso se trata el siguiente apartado. El schwa no solo va a aparecer en algunas vocales en palabras donde ya forma parte de las palabras el schwa, sino que también puede aparecer en otras combinaciones, como por ejemplo en la Y, con la Y. La Y, dependiendo de las consonantes que la rodeen,
va a sonar a schwa. Por ejemplo, en esta primera no debemos de decirla como etil, ya, porque estaríamos pronunciándola mal. Esto más se debe pronunciar como ethyl, ethyl, ethyl. Esta, por ejemplo, que, bueno, esta que sería para una jeringa, ¿verdad? Una inyección, no se va a leer como syringe, no es syringe, syringe. O sea, es como meter el schwa, el acá, el syringe, syringe. Y parece que como que le dijéramos con U. Esta tiene dos formas de pronunciarse. Posiblemente usted ha escuchado que para referirse a una prenda para dormir, algunos lo dicen como pijama, pijama, con el sonido de una I, pijama, que es correcto, y otros lo dicen como pajama, pajama, my pajama, con el schwa, pajama. Bueno, esa es una situación. O sea que el schwa no solo es para las 5 vocales, sino que también para la Y. Pero también se puede utilizar en el diptongo AI, como por ejemplo en mountain, mountain, que se puede decir con schwa o sin schwa, fontaine o captain también. Así también se puede utilizar cuando tenemos la terminación T-I-O-N. Y esto ya lo habíamos dicho y creo que por eso no les costó identificar lo de station. No fue muy difícil identificar lo de station. Bueno, permítame un segundito, regálenme unos minutitos. Bueno, entonces todas esas palabras, ¿verdad? Es emotion, station, information, combination. Que por ahí anda un montón de memes siempre de esto, de que todo termina en shon en el inglés, ¿verdad? Es por el schwa. En este diptongo, la T, la N, en medio del diptongo I-O, suena a shon. Emotion, station, information, combination. Ok, well, también aparece en estas terminaciones. Curiosamente, esas terminaciones tienen que ver mucho con la L y la E. Donde está la L y la E. Ya hemos dicho que la E es muda al final de las palabras en el inglés. Pero en estas lo que se da es que el sonido de la E como que se traspasase en medio acá de la BL, ¿verdad? O acá, ¿verdad? Por ejemplo, en medio de la D y la L, y sonase más a como que fuese, permítame, regálame un segundito. Ok, entonces, estas, ¿verdad? Acá es como que metamos esta aquí y suene compatible, compatible. No es compatible, sino compatible, compatible. Esta va a sonar como Avalov, Avalov. Luego tenemos middle, middle, all, waddle, wobble, all. O sea, es el schwa unido a una L. Schwa unido a una L. All. Y cambia, ¿verdad? La pronunciación de la B o de la D. Y lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que esto de acá es para los británicos, ¿verdad? Este de acá es nada más para los británicos. Las terminaciones con la R, vea, en inglés norteamericano o inglés que explicamos, es inglés rótico, donde la R suena, sonaría como sister, doctor, pillar, third. Así sonaría. Pero los británicos vienen y ahí cambian esas terminaciones por un schwa. Propiamente los que hablan inglés no rótico o inglés de la corte. Y vienen y nos dicen sister, doctor, pillar, third. Estas son las suenas. Bueno,
Luego hay otra observación, nos dice, algunos casos el sonido schwa se dice como una I corta, como una E corta, por ejemplo en la palabra minutes. Aunque la U es la sílaba atonada, ¿verdad? Que no está acentuada, pues vemos ahí que suena en minutes. Luego tendríamos, dependiendo, miren, esto es interesante, dependiendo del acento de cada persona, de su humor, rapidez con la que habla, se puede pronunciar como una I más larga o como O. Entonces, imagínense hasta dónde esto es de variable, ¿verdad? Así que no se preocupen, digamos, por el hecho de sentirse ahorita un poquito como, bueno, ¿y dónde va a sonar? Suenan un montón de formas. Si no lo podemos sacar o no lo podemos usar de una manera, podemos recurrir al sonido, digamos, tradicional, siempre y cuando no sea de las palabras que exclusivamente ya llevan un schwa. Bien. Luego tenemos el de ain, ¿verdad? El de la AI, ¿verdad? Que maintain, que es, digamos, la forma tradicional de pronunciarlas. Y la otra es como pronunciarlas como mountain, con el schwa, mountain, Bien. Que sería un cambio. Por ejemplo, si buscamos esta palabra acá en dictionary.com, que es para una montaña, vamos a encontrarla, miren acá, como mountain. Miren, no hay schwa, pero algunas personas le meten el schwa ahí. Mountain. Bueno, vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno, lo mismo sucede con otras como stain, pain y explain, ¿verdad? Que son otras terminaciones. Luego nos habla de los inglés con la AR, OR y IR. Aquí hay algo interesante que nos menciona que los schwas los han comenzado a utilizar en canciones de hip hop o rap. Es decir, como esto permite dar un ritmo y ustedes ya conocen, digamos que la música de rap, hip hop, incluso el trap, la voz de la persona es la que le da ritmo a la canción más que quizás le da la melodía, digamos, a la canción más que los instrumentos. Entonces, muchos cantantes comienzan a utilizar pronunciaciones con weak syllables, en donde incorporan el schwa, ya, para que suene de otra manera. O que suene, digamos, como más bajo y que puedan decir más palabras en menos tiempo. Bueno, ya que hablamos de tiempo, time is over. Se nos terminó el tiempo, nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a terminar de ver este material. Ya con esto cerraríamos en lo de los sonidos vocales, ¿verdad? Este ya es el último tópico que nos tocaba revisar. Thank you for coming. Bye bye, everybody, and take care. Bye, Bye, teacher. Goodbye. Thank you.